Hablar de crédito educativo es hablar de acceso, equidad y movilidad social. En el mundo, este mecanismo permite que personas de distintas realidades puedan estudiar lo que desean, sin que las barreras económicas definan su futuro. Sin embargo, cada región enfrenta desafíos particulares. En América Latina, la informalidad laboral, la falta de vida crediticia y las brechas territoriales limitan oportunidades. Por eso, hoy queremos entender cómo evoluciona el crédito educativo globalmente, cómo se posiciona en Colombia dentro de ese panorama en el cual el aporte de Uniminuto y de los modelos solidarios como la cooperativa Minuto de Dios acompaña a estudiantes y familias en su acceso a la permanencia y graduación. Bienvenidos a este conversatorio sobre inclusión financiera, educación superior y progreso social. Bueno, y para hablar de este tema hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el doctor Jorge Telles, director ejecutivo de APICE, Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo. Jorge Telles es fuente y referente de Latinoamérica en materia de financiamiento educativo y crédito estudiantil, con más de 3 décadas de trayectoria al frente de APICE desde 1986. Con más de 35 años de experiencia en financiamiento educativo. El doctor lidera APICE impulsando proyectos con la UNESCO, el BID, el Banco Mundial e IESALC. Es magíster en Gerencia y Gestión de Organizaciones de la Universidad de Quebec, especialista en Universitología y Administración Educativa y licenciado en Filosofía y Teología de la Universidad Javeriana. Ha promovido la retención estudiantil, la educación financiera y el crédito educativo en América Latina, coordinando más de 60 eventos internacionales y 21 publicaciones. Dirigió proyectos como Gradúate y el modelo de atención integral al estudiante MAIA, y ha participado en misiones técnicas en México, Guatemala y El Salvador. Es reconocido conferencista y el referente regional en políticas de acceso y permanencia en la educación superior. Él es miembro de la Academia Hispanoamericana de Doctores. Bueno, y luego de esta breve introducción, damos inicio a esta conversación de financiamiento para el futuro, el crédito educativo como motor de oportunidades y movilidad social. Para el día de hoy tenemos un invitado muy especial y es el doctor Jorge Telles. Él es director ejecutivo de APICE, Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo. Bienvenido, doctor Jorge. Hablemos un poco desde su experiencia sobre financiamiento para el futuro, crédito educativo como motor de oportunidades y movilidad social. Catalina, muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre un tema que es fundamental para el presente y el futuro del país. Has tocado el crédito educativo como motor de oportunidades. Efectivamente, el crédito educativo tiene esa virtud y es la de abrir oportunidades para que muchas personas que no tendrían acceso a la educación superior, si no tuvieran algún mecanismo financiero, pues no podrían hacerlo. Entonces, el crédito educativo es efectivamente un motor de oportunidades y esto permite que haya movilidad social, porque las personas que se van educando van avanzando en su vida, van ascendiendo en la escala social y permiten que se vayan formando personalmente para trabajar en beneficio de su familia, en beneficio de su sociedad y en beneficio del país. Yo quiero recordar en este momento algo que le escuché al padre Camilo Bernal, justamente que fue rector de Uniminuto y que es de la Corporación Minuto de Dios. Decía que quien adquiere un crédito para financiar sus estudios es un emprendedor que está emprendiendo el proyecto más importante de su vida. Y creo que eso resume muy bien lo que significa el tener una opción de crédito educativo, pero además asumirla, el ser un emprendedor, el emprendedor de la vida. Yo sé que cada uno de los jóvenes tiene un sueño, ser profesional, ayudar a su familia, transformar su comunidad, aportar al desarrollo de Colombia. Este es un sueño efectivamente posible. Y lo más importante es que cada uno de los jóvenes sienta que el presente y el futuro está en sus manos. De manera que muchas gracias por esta oportunidad para conversar sobre el crédito educativo. Doctor, muchas gracias por traer estas palabras y estas frases a colación. Quisiéramos iniciar con ¿qué es un crédito educativo, doctor?
Bueno, el crédito educativo es ante todo una herramienta financiera que permite que la persona que lo adquiere pueda estudiar ahora y pagar después cuando sea profesional. En otras palabras, el crédito educativo no es una deuda eterna, es una inversión en el talento, en el proyecto de vida. En ese sentido, el crédito educativo facilita el acceso a la educación superior, facilita también todo lo que tiene que ver con la permanencia estudiantil y también la movilidad social. Es ahí donde está centrado el eje y el factor fundamental de lo que es el tener un crédito para poder estudiar. Ok, doctor, ¿y la visión del servicio para Colombia desde la educación, cómo la percibe APICE? Bueno, es bien importante porque aquí me gustaría traer a cuento la experiencia de quien fue el fundador de todo este movimiento del crédito educativo, Gabriel Betancourt Mejía, que en los años 40 era un joven como cualquiera de los que en este momento quieren ingresar a Uniminuto. No tenía recursos financieros para poder estudiar y se le ocurrió que si no tenía recursos, pues que alguien se los prestara. Y en ese sentido él comienza a buscar recursos y hay una compañía colombiana que le presta dinero para poder estudiar. Con ese dinero él, que ya había estudiado algo aquí en Colombia, decide irse para Estados Unidos y allá en Estados Unidos hace su maestría. Y esa maestría tiene una tesis y la tesis la hace él justamente basado en su experiencia personal, pensando en cuál podría ser un mecanismo para que cualquier joven que quiera estudiar pueda tener la forma de financiar esos estudios. La tesis entonces se convierte en lo que es hoy día el ICETEX. El ICETEX es la primera institución de crédito educativo en el mundo. Por eso al doctor Gabriel Betancourt Mejía se le llama el padre del crédito educativo. Esta tesis la realiza en Estados Unidos en la Universidad de Syracuse y cuando llega a Colombia en los años ya 48 se vincula con algunas empresas y más tarde con el gobierno colombiano. Y estando en Presidencia de la República, el presidente Mariano Ospina Pérez, el 3 de agosto de 1950, firma el decreto de creación del Instituto Colombiano de Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX. Doctor Betancourt pues sigue muy activo a lo largo de sus años y es así como el crédito educativo lo va expandiendo no solamente en Colombia sino en América Latina y también en el mundo, porque luego pasa a ser ministro de Educación de Colombia y más adelante va a la UNESCO y desde la UNESCO promueve el crédito educativo en la India, en África, en muchos países. Y 19 años más tarde, el crédito educativo ya decide unirse, las instituciones que había en América Latina deciden relacionarse y crean la Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo, lo que es APICE, que es la organización que yo en este momento dirijo. Hace ya 56 años que APICE existe y estamos promoviendo justamente lo que es esa voluntad de servicio para toda la sociedad a través de la financiación de los estudiantes para que puedan ingresar a la educación superior y estudiar tanto en Colombia como en el extranjero. Eso hacemos no solo para Colombia, sino para todo el continente, especialmente América Latina. Doctor, ¿cómo funciona esta fórmula cuando reciben los estudiantes que quieren entrar a la educación superior? Tú no puedes, no hay el dinero, no lo vas a lograr y nos encontramos con tantos prejuicios y con tantos no. ¿Cómo funciona esta fórmula de la que hablábamos? Bueno, es muy interesante porque lo primero que pensó el doctor Gabriel Betancourt cuando creó el crédito educativo fue: la educación es la inversión de más alta rentabilidad social. Quiere decir que quien gasta dinero para educarse está haciendo la inversión de su vida, el proyecto de su vida, en palabras del padre Camilo.
Y en ese sentido, cuando al estudiante se le presta ese dinero, no se espera que el mismo estudiante pague porque el estudiante pues está estudiando. Entonces, lo que se piensa es, se le presta al estudiante, pero pagará cuando sea profesional. Muchas personas dicen, no, yo no soy capaz, yo no puedo, es que no es posible, es que ¿quién me va a prestar? ¿Quién va a creer en mí? No puedo. El doctor Betancourt diseñó la fórmula matemática. No, pues, más no puedo, más no puedo, más no, elevado a la n es igual a sí. Soy capaz de lograr superar lo que es esa debilidad y esa dificultad. Ahora bien, hay unos principios que están detrás de todo esto. El primero, reconocer, como bien lo decía, la importancia de la educación como una inversión de alta rentabilidad social. Pero detrás de todo esto está el reconocer el valor de la persona humana. Todos somos capaces, todos podemos como seres humanos. Además, demostramos que tenemos méritos y que podemos hacer, gracias a ese esfuerzo, lograr lo que nosotros estamos buscando. Esta es una forma de hacer que haya igualdad de oportunidades para todos. En la vida, pues todos sabemos, hay personas que provienen de familias pues muy pudientes, no tienen el problema de tener que conseguir préstamos, pero los que no tenemos ese origen, sí tenemos que tener alguna oportunidad para poderlo lograr. Además está algo muy importante, que es la responsabilidad social. Quien estudia, quien está adquiriendo ese crédito, tiene la responsabilidad de pagarlo. ¿Por qué? Porque este es un mecanismo rotativo, es un mecanismo solidario. Entonces, yo estudio, gracias al crédito, pago, y gracias a ese pago, yo permito que alguien te pueda prestar a ti. Y tú estudias, tú pagas, y entonces ese dinero le sirve a otro estudiante que va a poder estudiar. Entonces, el crédito es algo fundamental y tiene ese sentido de la solidaridad intergeneracional. Pero obviamente los créditos tienen que tener equilibrio financiero y social. No puede ser que los créditos educativos tengan unas tasas de interés muy altas que no pueda después pagar el profesional. Al contrario, tiene que haber un equilibrio en ese sentido. Entonces, creo que todo eso ayuda, porque detrás de todo el concepto está en una palabra que uno dice, crédito. ¿Qué significa crédito? Crédito es de una palabra latina que es creditum, que significa creer. Y cuando yo creo en ti, pues yo tengo confianza en que tú me vas a pagar. Y además tengo confianza en que tú vas a ser excelente en tus estudios. Entonces, ese es el sentido del crédito educativo. Entonces, tengo confianza en que vas a ser profesional bien, muy bien, excelente, vas a pagar, vas a conseguir empleo, vas a ser una persona útil a la sociedad y vas a tener todas las armas para que tú como persona te desarrolles, contribuyas a tu familia, contribuyas también a la sociedad y contribuyes al desarrollo del país. De una manera ética, por supuesto, ¿no? Porque hay muchas cosas que se hacen a veces que no son éticas y lamentablemente pues uno puede utilizar cualquier instrumento para obrar de una manera negativa. Aquí lo que es esencial es recordar cuál es el modelo del crédito educativo. Entonces, con los recursos financieros que se le prestan, se estudia. Una vez se gradúa, profesional, consigue sus recursos para poder pagar y con ese pago le ayuda a otra persona. Y ese pago que le ayuda a otra persona genera entonces un mecanismo rotatorio que permite que todo esto funcione y que haya efectivamente lo que nosotros en Ápice defendemos, el crédito educativo y la educación superior al alcance de todos. Todos debemos tener esa oportunidad. Bueno, doctor, ya que tocamos un poco el tema de Ápice, quiero saber cómo nace Ápice. ¿Cuál es la fundación? ¿Por qué nace? ¿Cuál es su inspiración? Bueno, Catalina, sí. Ápice nace en 1969
cuando ya había varios países de América Latina que habían seguido el ejemplo de Colombia creando su respectivo ICETEX. Obviamente ICETEX solo existe en Colombia con el nombre, pero existía el Instituto Nacional de Crédito Educativo de Argentina, Educrédito en Honduras, el IFARU en Panamá y así en 8 países para ser breve. Estos países, viendo las preocupaciones que eran comunes, deciden unirse y crean la Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo en 1969, con 2 propósitos básicamente: integrar a todas las instituciones, todos los programas, todos los servicios de crédito educativo, fomentarlos por supuesto, y además trabajar unidos para financiar tanto la educación superior en el país como también en el extranjero. Entonces nosotros buscamos todos los mecanismos de financiación y hacemos investigaciones, hacemos también asesoría, hacemos capacitación, tenemos un centro de información, buscamos recursos. ¿Para qué? Para que cualquier persona, independientemente de su origen, pues pueda estudiar y ojalá tenga la oportunidad de hacerlo no solamente en el país, en este caso Colombia, sino que lo pueda hacer en cualquier lugar del mundo. De esa manera pues hay una oportunidad de que la formación de las personas sea una formación integral. Naturalmente mucha gente piensa que la formación debe ser académica de muy alta calidad, muy bien, pero no basta con que la formación académica sea muy buena. Se requiere que haya otros factores, como bien decía, los aspectos éticos, los aspectos morales, los aspectos de no solamente el desarrollo académico, sino también desarrollo artístico, desarrollo estético. Todo ello forma un conglomerado, pero hay un factor que hoy día, a la luz de lo que es la realidad del mundo, también es necesario tener en cuenta, y es la globalización. Somos cada vez más ciudadanos del mundo. Entonces, hoy bien día, pues puedes estar aquí en Colombia, pero sí es necesario que haya una experiencia internacional, así sea saliendo a un país vecino. Ojalá se pueda ir a países de otros contextos, porque el intercambio cultural es fundamental. Entonces el crédito educativo puede ayudar a todo esto. También estamos viendo que mucha gente quiere hacer especializaciones. La educación, como decía García Márquez, es desde la cuna hasta la tumba. Entonces, ¿cómo financiar todo eso? Pues financiarlo dando oportunidades para que mediante préstamos también la gente pueda tener esas opciones y que pueda formarse integralmente. Qué interesante, doctor. Y también me trae una frase a colación del fundador, nuestro siervo de Dios, Padre Rafael García Herreros. Él decía que no hay un tiempo para la vida y otro tiempo para la educación, sino que toda la vida de la educación. Y con esto quiero preguntarte cuáles son las opciones de financiamiento con crédito educativo para estudiar en Colombia. Bueno, efectivamente muy interesante, porque se habla mucho del ICETEX, pero no es solamente el ICETEX la única entidad que puede financiar. Inclusive en momentos difíciles como los que enfrenta en este momento el ICETEX, aunque actualmente está financiando y tiene al frente unos 950,000 estudiantes, que no es una cifra pequeña, pero su crecimiento semestral no es el que esperaríamos. Pero eso va a cambiar poco a poco. Entonces, hay otras entidades. Yo tengo que decir que hay entidades tanto del gobierno, tanto del Estado, sea nacional, regional o municipal. También puede haber entidades privadas, hay fintechs, hay organizaciones solidarias. Y aquí en esto pues yo podría detenerme diciendo que si bien el ICETEX, que es ampliamente conocido, todos pueden entrar a la página icetes.gov.co y ahí encuentra pues todos los servicios de crédito educativo a corto, mediano, largo plazo, para cursos cortos, para idiomas, para poblaciones vulnerables, en fin, muchas que creo que son ampliamente conocidas, por eso no me voy a detener mucho en ese aspecto. Ciertamente el ICETEX es interesante porque es un modelo mundial. Mucha gente viene a conocerlo para ver cómo se maneja y cómo se puede expandir esa misma misión. Pero hay otras
mecanismos que han surgido, ¿no? Por ejemplo, aquí en Bogotá, la agencia Atenea, que es de la Secretaría de Educación o de la Alcaldía de Bogotá, también tiene servicios, tiene unos fondos para apoyar a estudiantes. Es conveniente que quien esté interesado en eso entre a la página de la agencia Atenea de Bogotá y pueda seguir las orientaciones para que pueda beneficiarse de estas opciones. Más directamente aquí en la cooperativa Uniminuto. Yo creo que cuando la cooperativa fue fundada fue una excelente idea. Es un mecanismo solidario gracias al cual muchos estudiantes tienen un aporte financiero que les permite estudiar siguiendo esta misma filosofía del crédito educativo y que les permite pues generar los recursos que necesitan para poder salir adelante. Entonces, en ese sentido yo sí recomiendo, lo debo decir porque es un modelo muy interesante que nosotros desde APICE lo hemos venido promoviendo en diferentes espacios nacionales e internacionales, dado que es decir, es una universidad que piensa y dice, no solamente nos podemos acoger a los mecanismos que pueda haber ofrecidos por otras fuentes, sino que la misma universidad que tenga una misma opción, una misma. Entonces yo recomiendo de verdad la cooperativa Minuto de Dios como un mecanismo solidario. Nosotros en APICE tenemos información sobre otras fuentes. En Colombia existen las cajas de compensación que tienen programas de apoyo para estudiar. Igualmente hay cooperativas, ya además de la del Minuto de Dios. Hay las fintechs que cada vez están más en boga y nosotros conocemos fácilmente 6 que pueden servir de apoyo para estudiantes. Hay bancos, pero ya las tasas bancarias ya son un poco más altas. También una persona puede pagar con tarjeta de crédito. Entonces, quien quisiera tener como algún acercamiento a todas estas opciones, pueden perfectamente consultar con nosotros en APICE y allí pues nuestra página es www.apice.org.co www.apice.org.co. Allí tenemos información no solo para Colombia sino para el extranjero y de todas estas fuentes pues hay de todo. Conozco una por ejemplo que promueve que los abuelos ayuden a los nietos. Entonces los abuelos quieren ayudar a los nietos, entonces pues uno puede decir, vamos a ver si mis abuelitos me quieren ayudar y yo puedo estudiar. Pero hay otros mecanismos también interesantes para apoyar a todos. O sea, quien quiere efectivamente puede. Ahí insisto en lo de la parte de lo que tiene que ver con las tasas de interés, ¿no? Ciertamente las más benignas son las del ICETEX. Uniminuto ofrece unas tasas de interés bastante competitivas. Los bancos son menos y cada una de estas modalidades pues tiene sus posibilidades. Es decir, quien quiere puede. Querer es poder. Y bueno, pues yo me uno a todo este movimiento y quiero invitar a que todos se sientan muy positivos y con mucho optimismo para que las cosas que se quieran hacer se hagan. En efecto, aquí podemos resumir un poco lo que hemos hablado y lo que dices ahorita, y es creer, confiar y responsabilidad. Creer de que sí lo puedo hacer, confiar en que lo voy a lograr para poderlo pagar y tener la responsabilidad para pagar y darle la oportunidad a otras personas a que puedan adquirir su crédito educativo. Doctor, tú también mencionabas algo un poco sobre los modelos internacionales, que no solamente existían entidades nacionales, sino también para estudiar en el extranjero. Cuéntanos un poco sobre este modelo, por favor. Bueno, sí, hay cosas muy interesantes en esta pregunta, Catalina, muchas gracias. Alguna vez me decía alguien, no, es que el crédito educativo es propio de los países pobres, eso ya en los países desarrollados no se da. Pues gran sorpresa, basta con mirar cuál es la realidad de los países que se llaman desarrollados. Ustedes saben que existe la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
la OCDE integra los 38 países que se supone son más desarrollados en el mundo, y hay que ver que prácticamente todos tienen crédito educativo. O sea, es muy interesante. Entonces uno va a Estados Unidos, les cuento, Estados Unidos mueve con crédito educativo más que las tarjetas de crédito de Estados Unidos. Es una cifra monumental, son como más de 2 trillones de dólares en crédito educativo. Estados Unidos. Por supuesto, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Suecia, Noruega, Finlandia, Alemania, todos estos países, los Países Bajos, Corea del Sur, Japón, todos estos países tienen crédito educativo. Ahora, algunos países fomentan la gratuidad en la matrícula, por ejemplo Finlandia. Entonces no hay que pagar matrícula, pero el estudiante tiene que pagar alojamiento, tiene que pagar su alimentación, tiene muchos gastos que están relacionados con todo lo que es su vida a lo largo de los estudios. Entonces, ciertamente el crédito educativo es una opción y en ese sentido pues es muy interesante. Si ahora estamos hablando de crédito educativo a nivel de pregrado, para posgrado, por ejemplo, la OEA tiene un programa que apoya para hacer maestrías y doctorados en Estados Unidos. Es un programa interesante que cuando lleguen ustedes a esta fase de los posgrados, pues nos pueden preguntar y con mucho gusto les damos los enlaces y hacemos la conexión. Pero lo que queda aquí claro es que el mundo entero apuesta a la educación como un motor de equidad. Yo creo que esto da una idea de que todos, miren, un casito que me parece interesante mencionar. Corea del Sur hace 50 años, 60 años, era un país que estaba por debajo de los índices de Colombia. Colombia estaba mucho más alto. Hoy día se ha disparado totalmente, arrasa con todo lo que es la realidad educativa colombiana y la realidad de desarrollo de Colombia. ¿Cuál ha sido la diferencia? Pues que Corea del Sur invirtió en educación y se dedicó a hacer que su país fuera más educado. Ahí está el resultado. Claro, fue una decisión no de un año, no de un día, sino la decisión se tomó de un momento, pero con una perspectiva de siglo. Y ahí estamos. Nosotros podemos hacer lo mismo. En ese sentido, pues podemos avanzar mucho, ¿no? Bueno, hablemos un poco en cifras sobre créditos educativos, doctor. Bueno, aquí hablando de Colombia, más o menos se puede decir que Colombia tiene unos 2,5 millones de estudiantes matriculados son 305 instituciones de educación superior, tanto privadas, que son la mayoría, 218, y 87 públicas. Ahora, todos los que están en estas universidades, sean públicas o privadas, necesitan apoyo. Generalmente la familia es la primera fuente de apoyo. Luego, algunos trabajan, entonces con eso también generan algunos recursos. Y otros, con algún apoyo como los mencionados, el ICT, la Agencia Atenea, o si es de otro departamento, por ejemplo, en Antioquia también hay la Agencia Sapienza. En fin, hay varios, dependiendo del sitio. Las mismas universidades tienen sus fondos y demás. Y también las fuentes que decía yo de los créditos con fintechs y con otras mencionadas anteriormente. Esto significa que todo esto es posible, pero tenemos un problema muy serio. De esos 2,5 millones de jóvenes, primero, si estuvieran matriculados todos, debía ser el doble, 5 millones. O sea, tenemos todavía unos 2,5 millones de personas que no ingresan a la educación superior a pesar de todos estos esfuerzos. Y los 2,5 millones que ingresan tienen una tasa de deserción compleja, la mitad, 50%. Entonces, eso es una preocupación, y muchos de ellos por razones financieras. Entonces, no basta con lo que tenemos, sino que es necesario articular otras posibilidades para que efectivamente
esta problemática sea superada. Hablábamos un poco de que esa deserción o la cifra es tan amplia de las personas que no ingresan a educación superior. ¿Cuáles son los principales obstáculos o límites que se encuentran en esta población? Sí, hay muchas razones por las cuales una persona se retira. Hay razones de tipo financiero, como las ya mencionadas, pero hoy día creo que la segunda razón es la salud mental. La salud mental, se evidenciaron los problemas, sobre todo a raíz de la pandemia, y es claro que es necesario trabajar articuladamente en ello. Y cuando digo articuladamente, pues obviamente la universidad tiene que aportar su cuota, pero también el Ministerio de Salud, también la familia, también en todos los espacios, y las instituciones de crédito educativo también. Tenemos que entre todos construir un entorno que sea saludable. Esa es otra de las causas. Hay una tercera causa que son de causas de orientación vocacional. Muchos jóvenes no saben cómo y cuándo decidir. A veces eligen carreras simplemente por elegir algo, y pasado el primer semestre se da la primera, digamos, el primer índice de deserción, que puede estar alrededor del 15% de los jóvenes, y luego semestre a semestre ya va siendo menor, pero de todos modos eso indica que ha habido una desorientación vocacional compleja, ¿no? Algunos deciden cambiar de carrera, bueno, está bien, pero otros sí completamente perdidos. Hay otras razones, y es cuando se presentan, cuando la universidad o lo que querían estudiar como que no cumple con las expectativas de lo que ellos querían. Entonces también hay como un desencanto. Hoy día también hay un fenómeno, y es el querer estudiar rápido, demorarse muy poco haciendo los estudios para pasar a trabajar y generar recursos muy rápidamente. Eso es otra situación. Y hay otras que son las situaciones afectivas propias del desarrollo de cualquier persona que quiere formar su hogar, y entonces de la noche a la mañana quizás hay un bebé en camino y ya el joven o la chica deciden que tienen que retirarse, pues porque tienen que atender una responsabilidad mayor. Sin embargo, yo lo que he observado es que muchos de todos modos siguen con la idea de seguir estudiando, y más tarde logran algunos volver. Pero sí, los factores de deserción son significativos. Y resumiendo, pues están los financieros, están los sociales, están psicosociales también, están todos estos de la parte académica, y la verdad pues creo que toca una acción integrada para que todo se pueda lograr. Pero con esfuerzo y dedicación todo es posible. Es necesario que todos logremos salir adelante en esto. Hablabas un poco sobre el tema del afán de ser profesional, y muchas universidades ahora lo están promoviendo, ¿no? El ser profesional en muy cortos periodos de tiempo. ¿Cómo ve APICES eso? Sí, bueno, hay unas realidades que a raíz de toda la evolución de los programas, de la inteligencia artificial y el mundo que se va volviendo cada vez más rápido, más acelerado, pues mucho joven quiere salir muy rápidamente con alguna capacidad, alguna habilidad, y trabajar de inmediato. Muchos desearían ser influencers para poder generar recursos muy rápido y de una manera relativamente fácil para quien tiene la creatividad de ser influencer, porque tampoco es sencillo ser influencer. De hecho, ya hay estudios en algunas universidades que enseñan a cómo ser influencer, cosa que me parece simpático, pero es la verdad. Pero de todas maneras quisiera hacer énfasis en algo. El ser profesional no es solamente tener un título. Ser profesional va mucho más allá, ¿no? Es actuar con ética, es actuar con responsabilidad, con solidaridad. Es saber que lo que uno aprende no es solamente para uno, sino para servir a otras personas. Y es saber que el conocimiento sin valores puede construir, pero también puede destruir. Yo tengo una anécdota personal. Cuando estaba en el colegio,
yo era de los primeros años de bachillerato y había una persona en los últimos grados de bachillerato, el último ya terminando el grado 11, que era muy, muy capaz, muy inteligente y efectivamente se graduó con honores y luego tuvo una beca precisamente por ser tan, digamos, capaz, tan inteligente, y luego se especializó en el extranjero también de la misma manera. Y bueno, le perdí de vista hasta que volví a saber de él un día que salió un escándalo internacional de una firma en donde había habido un acto de corrupción bastante crítico. Ese día yo pensé, dije, ¿de qué le sirvió a él ser tan inteligente? ¿Qué le sirvió haber sido un profesional tan aparentemente competente? Y lo era, porque efectivamente así era. Si luego lo que logró fue llegar a las más altas escalas, pero de la corrupción. Entonces eso no lo necesitamos. Colombia no necesita eso, el mundo no necesita eso. Nosotros necesitamos profesionales íntegros. Ese es el camino, profesionales éticos. ¿Por qué? Porque el ejemplo de cada uno es el mejor legado, el ser honestos, ser responsables, la empatía con las personas, la justicia, el compromiso con la sociedad. Eso es lo que nosotros debemos buscar en todo esto. Y volviendo a que estamos hablando de crédito educativo, la peor inversión que nosotros podemos hacer es en una persona que no sea éticamente responsable. Esa es la verdad. Ahí sí que el dinero se invirtió en una causa muy laudable como es la educación, pero el resultado es definitivamente muy, muy triste, muy lamentable. Entonces la invitación es a que todos nos unamos, trabajemos en pro de la educación, pero una educación con valores, una educación que forme personas íntegras e integrales y que de esa manera mostremos que la financiación de la educación tiene sentido para hacer cosas buenas. Así es, digamos que la ética, la educación de calidad son principios que hacen parte de Uniminuto. Y nosotros tenemos un programa que es la modalidad de distancia 4.0. Se promueve para que el estudiante no abandone ni su compromiso, ni su trabajo. Y pues quisiera que habláramos un poco sobre esto, sobre la educación de distancia 4.0 que promovemos. De las cosas buenas que tiene la evolución de la tecnología es justamente la educación a distancia. Aquí también uno ve cosas muy interesantes. Recuerdo que en una reunión en Perú, por mi trabajo tengo que viajar por muchas partes. En Perú se decidió antes de la pandemia que la educación a distancia no se debía permitir. Y se abolieron los programas de educación a distancia porque no tenían, entre comillas, la misma calidad académica que tenían los programas de presenciales. Entonces, es el caso del Perú y lo menciono porque pues para mí fue una sorpresa. ¿Quién se iba a imaginar que pasados, no sé, un tiempo no muy largo, resulta que la pandemia nos obligó a todos a guardarnos en nuestras casas y la educación a distancia adquirió un peso cada vez más importante? Solo instituciones que estaban preparadas como Uniminuto pudieron enfrentar esta situación de la mejor manera, ofrecer servicios académicos a través de la educación virtual, que no eran fáciles. Y aquí digo por qué sé que no eran fáciles, porque en Ápice, como decíamos, tenemos dos mecanismos o dos propósitos: cooperar en la financiación de la educación superior y en la internacionalización. Tú no te imaginas, Catalina, la cantidad de peticiones que tuvimos para que rápidamente consiguiéramos dinero para que las universidades pudieran formar profesores adaptados para las nuevas tecnologías, pudieran comprar los equipos que se requerían, pudieran contratar los diseñadores y todo el equipo que tiene Uniminuto, pues para poder hacer que una clase virtual sea adecuada y bueno, desarrollar todo eso. O sea, la cantidad
experiencia que se necesitaba, la cantidad de inversión también en equipos y en personas, eso era, digamos, no era posible en ese momento. Además porque todo el planeta estaba mirando a ver cómo se protegía de la pandemia. Sin embargo, la realidad que da en este momento Uniminuto, según mis datos, debe tener unos 100.000 estudiantes. No todos en educación virtual, pero sí muchísimos en educación virtual. Y esto indica que la educación virtual sí es un mecanismo formativo que, bueno, en algunos casos no se puede cuando se requiere, por ejemplo, uso de laboratorios, experiencia. Hay áreas como la medicina y otras que no se pueden hacer virtualmente, pero en las que sí se puede, hay que distinguir en que no es educación simplemente remota, no es poner a un profesor que hable y hable y hable, sino que hay que hacerlo de una manera científicamente muy bien diseñada para que todo dé. Entonces yo tengo, por la experiencia de los otros casos y porque conozco el recorrido de Uniminuto, tengo la mejor impresión de que esto efectivamente es de un impacto enorme. Y es de un impacto enorme porque además de que permite el que haya una mayor amplitud de cobertura, permite llegar a las zonas más alejadas del país, las zonas más vulnerables. Claro, hay que recordar que se requiere que en esas zonas vulnerables haya servicio de internet y haya formas para recibir la señal y para poder intercambiar. Pero salvado eso, que también Colombia ha hecho sus esfuerzos para ello, también se han encontrado otras metodologías para poder superar estas deficiencias. Pero ciertamente yo creo que la educación virtual no va a ser la única ni exclusiva. Siempre habrá educación presencial y educación híbrida, eso es natural. Pero que este es un camino indudable y francamente Uniminuto merece todas las felicitaciones porque ha logrado en esto llenar un vacío que Colombia tenía y sigue teniendo. Porque, insisto, de 5 millones que podrían estar estudiando, solamente hay 2,5 a pesar de esto. ¿Qué tal que no tuviéramos estas tecnologías? La situación sería mucho más, más relevante o más exigente, más demandante. Y tú lo has dicho, doctor. Justamente Distancia 4.0 es la oportunidad y el compromiso social de Uniminuto. Es brindar esta facilidad a las personas y a la población más vulnerable de que continúen sus estudios y de que lleguen a transformar sus familias, a brindar oportunidades y que también se vea esto reflejado en Colombia. La educación, que finalicen sus estudios y que puedan ser personas responsables y socialmente activas en Colombia. Bueno, doctor, ahora hablemos un poco de los recursos y los contactos. ¿Cómo podríamos llegar a estos créditos educativos? Bueno, creo que podemos retomar algo que ya había dicho, pero permite antes hacer una alusión a lo de Uniminuto. Uniminuto se ha destacado también por la calidad de servicio, entonces eso es importante. Y el costo de las matrículas de Uniminuto es bastante accesible. La verdad creo que es algo muy importante porque quien decide invertir en la educación para tener acceso a Uniminuto, tanto en sus programas presenciales como virtuales, lo puede hacer con toda confianza. Entonces, recordando un poco quiénes pueden ser las fuentes, ya habíamos hablado del ICETEX. Quiero insistir en el ICETEX porque si bien en este momento tiene un poco de restricciones, creo que es algo que en un corto plazo se va a cambiar y vamos a volver a tener un servicio del ICETEX mucho más amplio de lo que en este momento tiene. La agencia Atenea, la de la Alcaldía de Bogotá, Secretaría de Educación de Bogotá, me parece que es otro servicio bien importante. Indudablemente la cooperativa Minuto de Dios, hay que retomar y tener el contacto con ellos para ver todas las opciones que cuentan. E insisto también que en Ápice,
quienes deseen tener una mayor información, en nuestra página www.apice.org.co. Aquí los podemos orientar sobre posibilidades en cajas de compensación, cooperativas, entidades financieras, fintechs, bancos, tarjetas de crédito. En esto de las cajas de compensación, yo diría que vale la pena que los jóvenes vean los papás a qué caja de compensación están afiliados, porque a través de esas cajas de compensación tienen accesos que son importantes y son muy útiles para esto. Entonces creo que lo más importante es hacer un plan, nuestro plan de vida. Infórmate, decide y actúa. O sea, no podemos quedarnos solo con una información. Bueno, y es algo que tenemos que hacer nosotros. O sea, cada uno de los jóvenes tiene que hacerlo, informarse. Y no puede, hoy día nadie puede decir que no hay acceso a información. Creo que es la época de la humanidad en que más acceso a la información hay. Decidirse, ese es el paso siguiente, y actuar. No basta con decir lo voy a hacer, sino hacerlo, porque muchas veces decimos lo voy a hacer, pero lo hago mañana. No, hay que hacerlo ya, inmediatamente. Ahora, creo que hemos hablado de diferentes opciones. Hay muchas, la verdad. Cuando ustedes entren en este mundo de la información para opciones de crédito educativo, eso se ve. Pero yo quiero dejar un mensaje importante, y es que invitamos a que cada uno crea en sí mismo. Crean, como decíamos, a emprender, la capacidad para emprender el proyecto más importante de la vida. Estudiar con propósito, estudiar con valores, estudiar con visión. Y recordemos que el crédito educativo no es solo un contrato financiero, no es un mecanismo, es un pacto con el futuro. Y eso sí es fundamental. Si queremos que nuestro futuro sea una realidad, tenemos que soñar. Y ese sueño se hace viable gracias al mismo crédito educativo. Bueno, doctor, pues la verdad es que sí, es importante la información, investigar a profundidad cuál es la mejor opción, decidirse, después de esa investigación, de esa información, decidirse y actuar para tener un mejor futuro. Invertir en el futuro con responsabilidad, invertir en el futuro decidido y teniendo muy claro sobre todo qué estudiar, para qué estudiarlo, porque más adelante vamos a ser agentes transformadores del cambio. Entonces, bueno, doctor, cuénteme para finalizar. Para concluir. Bueno, no, yo creo que quiero concluir con esa frase maravillosa que nos ofreció el padre Camilo Bernal en el Congreso número 34 que hicimos en Colombia el año pasado en Barranquilla. Lo invité a que hiciera la conferencia final y él comenzó con esta frase maravillosa. Quien adquiere un crédito para financiar sus estudios es un emprendedor que está emprendiendo el proyecto más importante de su vida. Yo creo que eso resume todo lo que hemos dicho. Todos somos capaces de emprender, todos somos emprendedores, pero tenemos que hacerlo. Y si estamos planificando nuestra vida, ahí está el secreto, en que pongamos los pasos, pongamos los medios, y el medio en este caso es conseguir el crédito que permita que ese plan que soñamos se haga realidad. Y ese es nuestro proyecto más importante, el proyecto de nuestras vidas, con impacto en cada uno de nosotros, pero impacto en la familia, impacto en la sociedad e impacto en el país. Y por qué no, en el planeta. Cada uno de nosotros bien puede ser el descubridor de la vacuna contra cualquiera de las enfermedades, o puede ser el descubridor de el mejor modelo de A, B, C o D, o encontrar caminos inesperados, insospechados. Y si hay algo que caracteriza a Colombia es la creatividad, aquello de que colombiano no se vara, eso es así, el colombiano no se vara, el colombiano tiene todas las capacidades y puede brillar en el país y en el mundo. Entonces, pues yo quiero agradecerte, Catalina, por este espacio y también decir que estamos muy a la orden
felicitamos toda la acción de Uniminuto, felicitamos Uniminuto el 4.0 y felicitamos todo este deseo de ofrecer oportunidades a todos los jóvenes que quieran emprender el proyecto de su vida, el proyecto que transformará nuestra sociedad y el planeta entero. No, a usted, doctor Telles, muchísimas gracias. Toda su experiencia y conocimiento nos da una amplia visión sobre crédito educativo, de que definitivamente si queremos lo vamos a poder lograr. Recordando nuevamente la fórmula del doctor Gabriel Betancourt, y es la suma de no voy a lograrlo, no puedo, no tengo dinero, no. Los infinitos no y barreras que se presentan en nuestra mente es la suma de un sí. Si quiero y puedo confiar, si quiero y puedo creer, lo voy a lograr para ser un agente transformador para mí, para mi familia, pensando en mi futuro y también pensando en la sociedad colombiana. Entonces, bueno, concluimos con cuando la financiación educativa se diseña con un acompañamiento, flexibilidad y propósito solidario, no solo abre puertas al acceso, sino que asegura permanencia y graduación. Y hoy lo confirmamos con todas las oportunidades que tenemos de crédito educativo. Bien gestionado, es una herramienta de movilidad social y transformación familiar. Gracias, doctor, por ayudarnos a comprender este panorama y seguir impulsando oportunidades reales de acceso, permanencia y graduación. La verdad, pues quedamos muy tranquilos y motivamos a todos los estudiantes a que en realidad no hay excusas para estudiar. Toda la vida es educación y tenemos que seguir pensando en un futuro. Y bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta conversación y esta charla muy amena. Catalina, felicitaciones por todo lo que haces y por todo lo que hace Uniminuto. Y muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre algo que es trascendental para el presente y futuro de Colombia. La verdad, el futuro está en nuestras manos. Así es.